Miércoles 9. ¿Qué fue lo último que vimos? Lo último que vimos, Hablamos profe, de ventilación alveolar. Faltaba verlo. Vimos todo. ventilación. Claro, menos lo. No logramos ver el tema de los números. Y volúmenes y capacidades tampoco vimos. Sí. ¿Sí? Molécula hematosis en sangre. Igual dijo que lo íbamos a ver en números. Claro, eso es lo que falta. Ver los porcentajes. Hizo como concepto y luego dijo igual acá faltan números y lo vamos a ver con números. Perfecto, chicos. Tensión superficial, ventilación, profe, exhalación. Vimos todo el sistema de sangre, lo único que falta es ver la última parte del tema del pasaje de Porque números. nosotros- Lo mostró en un video pero no lo explicó detenidamente. Esto no analizamos esto. Eso no llegamos a... Esto ya lo vimos 3-4 veces, pero muy por arriba y nunca logramos saber exactamente los números. Bueno, ahora vamos a trabajar entonces con la guía. Por eso a las 2 de la mañana logré entender eso. Debe estar más o menos por ahí. Miércoles 9. ¿Estos valores no vimos los de precio 2? No los llegamos a... los vimos, pero los vio muy por arriba. Mostró un video al final de la clase y lo dio como tarea dentro de las preguntas, pero no dio la explicación, no profundizó en esto. Bueno. Lo de ventilación, esto no lo leímos todavía. No, ni lo de ventilación... Surfactante y eso sí. Bien. Y los volúmenes también. Perfecto. Vamos a trabajar un poquito con la guía para que ustedes vean. La semana pasada, por lo que me dicen acá, porque no me acordaba bien lo que vimos conceptualmente, pero falta, por lo que me dicen, fijar un poquito lo de la respiración interna y externa. En la página 6, donde están los dibujitos o las curvas de los volúmenes y capacidades pulmonares que ya estuvimos viendo, tienen ahí una serie de valores a modo de resumen. A modo de resumen de lo que es la presión parcial en milímetros de mercurio en los distintos tipos de sangre, con referencia al oxígeno y al dióxido de carbono. Entonces dice que en la sangre carboxigenada la presión parcial de oxígeno es de 40 y la presión parcial de dióxido de carbono es de 45. En la sangre oxigenada la presión de oxígeno es de 100 y la presión de dióxido de carbono es de 40, siempre en milímetros de mercurio. En el aire la presión es de 105 y la de dióxido de oxígeno y la de dióxido de carbono de 40. En los tejidos, el otro valor que deben recordar es que la presión de oxígeno es de 40 y la presión de dióxido de carbono es de 45. Estos son los valores normales de presión de dióxido de carbono y de oxígeno de presiones parciales en sangre oxigenada y carboxigenada en todo el cuerpo, en el aire alveolar y en los tejidos, que son los 4 lugares donde se establecen los intercambios. Entonces, habíamos dicho que los gases se movilizan por diferencia de ¿qué? De presión. ¿Y cuál es el sentido o dirección que se moviliza un gas? En lugar de mayor presión hasta menor. Muy bien. ¿Hasta qué? Hasta lograr el equilibrio. Hasta lograr el equilibrio. Entonces, fíjense que los valores que tienen ahí de presión parcial es lo que establece el equilibrio. Si ustedes tienen la respiración externa, que es donde se oxigena la sangre, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen ahí el intercambio entre el aire y la sangre, ¿no? Lo que tienen que establecer es cuál es el gradiente que hay entre la sangre y el aire. La presión de oxígeno en el aire dijimos que era 105. Y la presión en la sangre carboxigenada que viene por la arteria pulmonar tenía una presión de oxígeno ¿de cuánto? De 40. Entonces, es lógico
oxígeno lo que va a hacer es, ¿qué? Difundir hacia dónde? A donde hay menor. Hacia la sangre. Hacia la sangre. Entonces, el camino que va a hacer el oxígeno es este. ¿Cuál va a ser el resultado? Porque acá hay un intercambio y después tengo un resultado. El resultado nosotros ya lo sabemos de entrada, que es la sangre oxigenada, ¿o no? Acá se establece un gradiente o diferencia de presión, el aire se moviliza y yo voy a tener como resultado que la sangre carboxigenada se transforma en oxigenada. ¿Es así o no? Digo para no plantearlo en el dibujo y plantearlo de otra forma por si alguien en el dibujo no lo comprende. Entonces, el resultado de este pasaje, ustedes bien dijeron que se difunde el gas hasta que se igualan las concentraciones. Dijimos que en el caso del oxígeno, la presión de oxígeno es de 100. ¿Por qué habíamos dicho que era de 100? ¿Qué pasaba con estos 5? El aire húmedo y Se perdía. Sí, muy bien. Estos 5 van a formar agua. Acuérdense que por el aire exhalado yo elimino vapor de agua, elimino agua. Entonces, ese vapor de agua tiene que formarse de alguna manera, ¿no? Tiene que utilizar oxígeno para formarse. De ahí viene que yo tengo hasta 100, porque el resto se va con el aire exhalado, ¿sí? En forma de vapor de agua, entonces, con el aire exhalado. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Qué otra cosa teníamos? Tenemos el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, en el aire, nosotros teníamos 40. Y en la sangre carboxigenada tengo 45, ¿sí o no? Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Que la sangre libera dióxido de carbono, va a ser inverso. Y entonces, el resultado va a ser que aquí la presión de dióxido de carbono va a quedar en 40. ¿Por qué? Porque difunde hasta lograr el equilibrio. Entonces, en la respiración externa, la sangre de carboxigenada pasa a oxigenada. Lo inverso pasa en la respiración interna. Cuando ustedes ven la respiración interna, que en este caso yo tengo esta sangre oxigenada, ¿sí? Y va a tener que hacer un intercambio o un gradiente con las células, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presión de oxígeno en las células? 40. Entonces, el oxígeno va a entrar a la célula, ¿sí? La presión de dióxido de carbono en la sangre oxigenada era de 40, pero en la célula la presión de dióxido de carbono es de 45. Entonces se va aquí. ¿Cuál es el resultado entonces de este intercambio? La sangre se va a transformar, porque ya lo sabemos, ¿no? Lo puedo poner porque ya lo sabemos, en carboxigenada. ¿Qué va a pasar entonces? Que como el oxígeno entra hasta igualar las concentraciones, la sangre carboxigenada se queda con una PO2 de 40, ¿sí? Que era la que teníamos antes, antes de llegar al pulmón. Y el dióxido de carbono va a quedar entonces en, ¿cómo? En 45. Difunde, ¿hasta cuándo? Siempre es el resultado. La célula libera ¿hasta cuándo? Hasta que iguala. O sea que cuando en la sangre queda 45, ahí para de liberar dióxido. ¿El resultado cuál va a ser? Que la sangre que estaba oxigenada se transforma en sangre carboxigenada. La carboxigenada tiene estos valores. Tiene 40 y tiene 45. Son siempre los mismos valores, ¿sí? Siempre la sangre oxigenada tiene 40 de dióxido y 100 de oxígeno, ¿sí? Siempre y cuando, desde luego, la hemoglobina puede transportar. Transporte de gases no vino, ¿no? Sí. No. Bien.
Son los mismos valores que tienen ahí. La sangre pasa entonces en la respiración interna de oxigenada a carbooxigenada. En cambio, en la respiración externa va a pasar de sangre carbooxigenada a sangre oxigenada. Son los mismos intercambios, pero en sentido inverso. Los valores son iguales. ¿Sí? Es lo mismo que tienen en el texto, en el dibujo, donde está el alvéolo, la sangre pasa y se transforma en la respiración externa de carbooxigenada a oxigenada, y en la respiración interna va a pasar en el sentido inverso. Fíjense que esto es el intercambio y esto es la resultante, aquí abajo. Y arriba lo mismo, aquí está el intercambio y este es el resultado. De carbooxigenada pasa a oxigenada y abajo hace lo contrario, de oxigenada pasa a carbooxigenada. ¿Estamos? ¿Alguien lo entiende? Yo hoy llego tarde, ¿no? ¿Alguien más entró tarde que no vi? Profesora, yo no entiendo ¿Qué es lo que no entendés? de por qué se lleva sangre oxigenada y se carboxigenada, eso no entiendo. ¿Por qué se transforma? Vos tenés un glóbulo rojo, ¿puedo borrar esto? A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Si yo soy el glóbulo rojo, soy el que transporta el gas, ¿sí? Pero los dos gases transportan. Entonces, la sangre circula, ¿es cierto eso o no? Va circulando. Por el circuito menor va a los pulmones, por el circuito mayor va a los tejidos, ¿sí? Entonces, cuando la sangre circula, lleva las células sanguíneas y el plasma. Hay parte, ahora vamos a ver cómo se transportan los gases, hay parte de los gases que se transportan disueltos en el plasma, pero el eritrocito es la célula transportadora. Entonces, nos concentramos en el eritrocito. El eritrocito se llama glóbulo rojo porque tiene un pigmento que es la hemoglobina. En la hemoglobina es como si fuera un carrito de doble entrada, la hemoglobina, ¿no? Entonces, ese carrito, como si fuera, a ver, el que transporta la gaseosa, que por ahí tiene de un lado del camión las bebidas con el contenido en su interior y del otro lado la bebida vacía, las botellas. Entonces, suponte que la vacía es el dióxido de carbono y la llena es el oxígeno. De modo que el carrito cuando va yendo, ¿qué hace? Descarga la llena y recoge la vacía, ¿o no? Eso hace un camión de Coca-Cola, por ejemplo. ¿Qué hace el eritrocito? El eritrocito va viajando y de acuerdo al gradiente o diferencia de concentración, descarga oxígeno y carga dióxido de carbono, o cuando regresa hace lo contrario, porque el gradiente marca que vaya en sentido inverso. Como se quedó sin oxígeno, ¿entendés? Ya no tiene que descargar. Carga el oxígeno y descarga el dióxido de carbono. El mismo camión que va al supermercado y te deja lo lleno y recoge lo vacío, en algún momento tiene que ir a la distribuidora y hace el proceso inverso, porque ya no tiene más. Entonces tiene que cargar lo que no tiene y descarga lo que le sobra, ¿entendés? Es el mismo eritrocito. Un eritrocito se origina en la médula ósea roja, cuando está maduro va la sangre y está aburridamente 120 días haciendo lo mismo. Un camioncito que transporta. De acuerdo a donde está, deja lo que tiene y recoge lo otro. Se da vuelta, toma lo que le falta y deja lo que le sobra, ¿entendés? Constantemente. Entonces, cuando pasa por el pulmón, viene cargado de dióxido
igualó la concentración y entonces ya no lo puede dejar. ¿Entendés? Cuando pasó por el pulmón, entonces viene con tan bajo oxígeno que el oxígeno que hay en el aire lo carga. ¿Entendés? Y de este lado que tenía el dióxido de carbono, como tiene más que en el aire, lo deja. ¿Hasta cuánto lo deja? Hasta que están iguales. Una vez que hizo eso, porque eso lo hace mientras pasa por el pulmón, tiene un tiempo para hacerlo. ¿Sí? O sea que si yo quiero tomar mucho y dejar mucho, o pasa mucha sangre y por lo tanto tiene que pasar ligero, ¿es verdad o no? Si no, voy lento. ¿Sí? Tiene que acompañar lo rápido que venga el aire con lo rápido que pase la sangre, o los dos van lentos o los dos van rápido, para que haya un equilibrio. Porque hay un tiempo en el cual yo dejo y cargo, dejo y cargo. Cuando terminé de hacer eso, el circuito mayor lo lleva a las células, a ese glóbulo rojo. ¿Entendés? Porque del menor pasa al mayor directamente. Cuando va por el circuito mayor, que sería el regreso a la distribuidora, se encuentra con que la célula no tiene oxígeno, pero él está cargado. Le deja el oxígeno. Y la célula está cargada de dióxido de carbono y se lo da al eritrocito. El eritrocito pasó, hizo el intercambio y la circulación mayor por las cavas lo lleva al corazón de nuevo. Y del corazón, vacío de oxígeno, vuelve al pulmón y se carga. El eritrocito carga y descarga aproximadamente 120 días y eso es su función, su periodo de vida medio y es lo que hace un eritrocito. ¿Sí? Vida aburrida tiene. Va al pulmón, carga y descarga. Va a las células, carga y descarga. Pero carga y descarga cosas opuestas. ¿Qué es lo que marca la dirección o sentido? ¿Quién tiene más y quién tiene menos? El que tiene más le da al que tiene menos. ¿Sí? Siempre. Entonces, cuando el eritrocito tiene más oxígeno, se lo da a la célula. Pero como la célula tiene más dióxido, le devuelve el dióxido de carbono. Es un intercambio, exactamente. Por eso se llama intercambio gaseoso. Yo te doy una cosa, vos me das la otra. Hasta que los dos tenemos lo mismo, entonces me voy. ¿Entendés? ¿Alguien lo entiende? Bueno, sería muy aburrido ser eritrocito, así que voy a dejar de ser eritrocito y vamos a leer otra cosa. ¿Todos entendieron? Claro. Ah, bueno. Pero, ¿cómo no? A ver, me puse en eritrocito con el camión y... No, eso lo entiendo, pero cuando y es lo mismo que eso. ¿En cuánto queda? Me quedé en jaque mate. ¿Y en cuánto queda? Hasta que están iguales. La única excepción es acá por el vapor. Pero acá, escúchame, vos tenés 45 y acá 40, la resultante es 40, porque es hasta que iguala. O sea que Sí, el número que uno está acostumbrado a decir, digamos, 40 menos 45 ¿Se sería cambia hasta 49. cuándo? Hasta que están iguales. O sea que ¿dónde se va a quedar? En 40. queda con el número del que cambia. Del que tiene, claro. Del que recibe. Profe, ¿en qué momento le deja un porcentaje al pulmón Nada más. o algo No, dice que nada más. de aire Cinco. para que funcione? ¿Se lo deja en algún momento en el transcurso del pasaje de aire? No entendí la pregunta. Que en algún momento cuando entra el aire, al tomar aire a los alvéolos y hacer el traspaso al corazón, en algún momento esa cantidad de oxígeno que entró, ¿se la deja al tejido de los pulmones? Y cuando va circulando. No, ¿quién se la hace deja lo al mismo. tejido pulmonar? Vos tenés. A ver, acá esta duda puede ser de otros o no se la plantearon. Recuerden que el pulmón tiene un vaso funcional, que es la arteria pulmonar, y la vena pulmonar. Y tiene un vaso nutricio, que es la arteria bronquial. La rama de la aorta que nutre al parénquima pulmonar es la bronquial, que tiene sangre oxigenada. Esa no se oxigena y desoxigena. Ah, ¿No? no, sí. De ahí es donde Todos lo tomas. los- De ahí es donde lo tomas, La toma de la arteria bronquial, que es una del circuito mayor que está viajando. Claro, cuando va retornando. Claro, el eritrocito hace el intercambio cuando pasa por el pulmón y cuando pasa por los tejidos. Cuando pasa por los tejidos es arteria bronquial, no es lo mismo, no es la pulmonar. Bueno, después del dibujito vamos a repasar los dos últimos
llamábamos volumen corriente a todo el volumen de aire que se ventila en una respiración normal, es decir, todo el aire que entra y sale. Hay una parte de ese aire que no me sirve para el intercambio gaseoso, porque queda ¿dónde? En la vía conductora, ¿sí? En el espacio muerto, muy bien. Todo ese aire que dijimos que no nos sirve para el intercambio gaseoso lo llamábamos espacio muerto. Entonces, la ventilación alveolar, dice acá en un recuadrito, es el volumen de aire que llega a los alvéolos para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso en un minuto. Porque desde luego lo tengo que medir en una fracción de tiempo para poder comparar. El otro elemento importante, que era lo que decía yo recién, si el camioncito va muy ligero, pero la cantidad de aire que entra y sale no va a la misma velocidad, el intercambio no es óptimo. ¿Por qué? Porque llega rápido el eritrocito pero no encuentra oxígeno todavía. O viceversa, hay mucho oxígeno en el alvéolo, pero el eritrocito viene lento, vienen pocos. Entonces, ¿hay un óptimo intercambio ahí? No. Tenemos que laburar a la misma velocidad para que entonces yo saco y pongo y voy corriendo. ¿Por qué? Porque está corriendo el señor. O voy tranqui, despacio, los dos vamos tranqui porque está en reposo y no necesitamos tanto intercambio, ¿entienden? Entonces, la perfusión, que es el término que dice abajo, alude al flujo sanguíneo pulmonar que llega a cada uno de los alvéolos por unidad de tiempo, ¿no? También lo vamos a medir desde luego en un minuto. ¿Qué quiere decir esto en idioma más sencillo? ¿Cuánto es la sangre, cuánto volumen de sangre está pasando por los alvéolos por minuto? De esa manera entonces tiene que haber un equilibrio o relación óptima y eso se llama relación ventilación-perfusión. Dice, se llama así a la relación entre la ventilación alveolar por minuto y el flujo circulatorio pulmonar por minuto. Suele expresarse, dice, como B corta mayúscula Q, donde B es ventilación pulmonar y la letra Q mayúscula representa flujo, o sea, volumen, ¿no? Bien. Con los valores normales de B y de Q, es decir, de ventilación y de flujo pulmonar, que oscilan entre los 4,2 litros por minuto para la ventilación alveolar y de 4 a 5 litros por minuto para el flujo pulmonar, esta relación es de 0,8 a 1. A ver si se entiende. Es un cociente o división. ¿Cociente y división era lo mismo? ¡Ay! ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué diferencia hay? El volumen de ventilación, dice acá, es de 4,2 litros por minuto y el índice de flujo es de 4 a 5 litros por minuto. Tenemos que ponerlo en la misma unidad, si no, no puedo dividir. El resultado de ese cociente o división, si les parece que no es lo mismo, acá esto es dividir, no es una fracción. Cuando yo divido es de 0,8 a 1. Es una relación que establezco, ¿sí? Esto con esto se va, 0,8 a 1. Es una relación simple. Uy, ¿cómo le va a costar estadística? Esto, ¿cuánto en cuánto? Es casi lo mismo. Si yo pongo 4 sobre 4, es igual, es 1. Chicos. Entonces, de 0,8 a 1 es la relación ventilación-perfusión óptima. ¿Qué significa esto? Que es el momento o la relación que tiene que haber entre la velocidad en que llega la sangre y la velocidad en la que llega el aire. Esa es la relación óptima para que yo pueda cargar y descargar
si no se oxigena menos. Necesito que las dos cosas estén bien, ya lo dijimos infinidad de veces. La circulación y la respiración van juntas. Para que el óptimo intercambio se produzca, yo necesito que haya un buen flujo sanguíneo pulmonar y que haya una buena ventilación alveolar. ¿Qué relación tienen que tener? Casi a uno a uno. ¿Entienden? Que esté llegando el mismo volumen de aire significa y el mismo volumen de sangre. Eso significa la relación. Ahora, sumo sería una diferencia de un 2%. Claro, apenas tenés de 0,8 a 1. O sea Más que de es un 2% mínima ya la hay... relación entre la velocidad, o sea, a veces es un poquito más veloz. Sí, sí, o sea, si hay una diferencia comercial mayor a 2, ya Hay un problema. problema de Hay- saturación. Claro, Ya va va a a ser variar efecto. la saturación de oxígeno. ¿Entendés? Porque el intercambio no va a ser óptimo. Por eso la relación ventilación-perfusión es importante. Y es importante saber cuándo se puede alterar para saber si el paciente está mal oxigenado. ¿Cómo sé que está mal oxigenado? Ya lo dijimos en la primera clase, le pongo un oxímetro de pulso, que ahora lo vamos a repasar qué era eso. Pero eso es lo que me dice cuánta cantidad de hemoglobina está cargada de oxígeno, ¿se acuerdan? Que es lo que a mí me certifica y me verifica que el intercambio se hizo. ¿Por qué? Porque cuando yo controlo frecuencia, profundidad o amplitud, como lo llamen, de la respiración y el ritmo, lo único que sé es que ventila bien, ¿o no? Sí. Pero no sé cuánta perfusión hay y si el intercambio se está estableciendo bien, porque también puede estar lleno de moco y entonces el intercambio no se produce. Eso ya lo analizamos cuando vimos la restricción de la vía aérea, ¿no? Que podía ser obstructiva. Vamos a ver si se entiende lo que intenté expresar en los párrafos de abajo. Que trato entonces de que entiendan qué cosas pueden modificar o reunir los elementos que pueden hacer que la oxigenación no sea correcta. Dice, esta relación, volvemos a esto, esta relación, este valor, dice, puede estar aumentado ¿Cuándo va a aumentar eso? Y cuando haya mayor cantidad de uno que del otro. ¿De cuál? Volumen de sangre. Si esto aumenta el valor, ¿qué va a pasar? ¿Es menor o mayor? No, cuando disminuye uno, empieza el otro a empezar a con los cambios. No, que si disminuye uno viviendo la de parte opuesta, el otro aumenta. Dice, Cuando tenés un esta problema de relación, circulación, vamos a leer, ¿sí? A ver ese si se problema con la entiende. coagulación. Esta relación trombosis, puede estar flujo. aumentada. A ver, escuchemos y vamos a ver si se entiende. Esta relación puede estar aumentada, o sea que de más de uno, eso se entiende, ¿no? Cuando el alvéolo funciona normalmente, o sea que este es un valor normal, pero por algún motivo, dice, por ejemplo, trombosis pulmonar, no hay un flujo adecuado de sangre. O sea, este valor va a aumentar cuando B sea un valor normal, pero haya una disminución de Q. ¿Sí? Cuando tenés un problema Por de ejemplo, circulación. una trombosis pulmonar. El flujo, En esta circunstancia, no hay intercambio gaseoso y el aire contenido por el alvéolo no es aprovechado en la oxigenación de la sangre circulante. Recuerden que la trombosis es una obstrucción arterial. Tiene mucho sentido porque dije que necesitamos las dos cosas, que llegue aire y que llegue sangre. Dijimos, si hay una obstrucción a la entrada del aire, como era el asma bronquial o una o secreción obstructiva, un EPOC cualquiera, ¿sí? Tengo poca ventilación. El paciente oxigena mal. Ahora, si llega poca sangre, el paciente también oxigena mal. ¿Por qué puede llegar poca sangre? Porque hay una obstrucción. Por ejemplo, la trombosis pulmonar es lo más común, porque la trombosis pulmonar aparece como consecuencia muchas veces de embolias que vienen de flebitis, etc. Es un proceso lamentablemente
lamentablemente bastante frecuente. En el extremo opuesto, dice, la relación ventilación-perfusión puede estar disminuida cuando, esto sería BQ, ¿no? BQ acá entonces aumenta, BQ disminuye, para ponerlo en palabras, cuando el flujo sanguíneo tiene un valor normal, ¿sí? Pero el alvéolo está obstruido o colapsado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo necesito bien las dos cosas. ¿Por qué puede haber una mala oxigenación? O porque llega poco volumen de aire o porque llega poco volumen de sangre. Dice, en esta circunstancia la sangre pasa por el alvéolo sin oxigenarse. O sea, pasa el eritrocito, pero no encuentra oxígeno, la sangre no se oxigena. Por supuesto que pueden darse ambas circunstancias a la vez. Alteración de la función del alvéolo y de la circulación pulmonar. Y todo un abanico de situaciones intermedias entre los extremos descritos. La perfusión máxima en un pulmón en condiciones normales se alcanza a nivel de una altura media de este, más concretamente a la altura del corazón. Debido a la acción de la gravedad, la parte superior del pulmón tiene carencia de presión sanguínea y la parte inferior tiene un exceso de presión. Para compensar este trastorno, el pulmón ventila más en la parte superior y menos en la inferior. Eso ya, si no lo entienden, déjenlo porque no es tan importante para ustedes. En resumen dice, si se produce un trastorno vascular en las regiones pulmonares como embolia o obstrucción capilar, diríamos que el índice de ventilación-perfusión aumenta. En caso contrario, si se produce, no lo tengo más. Un colapso alveolar. Dale, seguí porque no lo encuentro. Un colapso alveolar por insuficiencia de oxígeno del alveolo, diríamos que la Ventilación, perfusión disminuye. en el porcentaje o valores normales 0,8 a 1. A 1, perfecto, gracias. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se transportan los gases. Ya dijimos que los gases se transportan por la sangre. No me acuerdo bien. El encargado de transportar los gases es la sangre, ¿sí? Entonces, vamos a poner transporte del oxígeno. El oxígeno fundamentalmente lo va a transportar el eritrocito dentro de un pigmento que tiene, que es la hemoglobina. La hemoglobina tiene un grupo extremo, en el extremo que tiene hierro, un átomo de hierro, y ahí se une el oxígeno, formando lo que denominamos la oxihemoglobina. Hb es hemoglobina, ¿sí? La unión del hierro con el oxígeno es una unión débil, ¿sí? Es un touch and go, dura poquito rato. ¿Por qué? Porque lo toma y lo deja, ¿cierto? Cuando pasa por el pulmón lo toma y cuando llega al tejido lo deja, se arrepiente, toma y deja, ¿entienden? Entonces, esta es una unión débil. ¿Qué depende? Depende de varias razones, del pH, por ejemplo, en acidosis transporto menos oxígeno, ¿cierto? Es uno de los factores que en la acidosis hay que cuidar, por eso el paciente tiene disnea, etc. ¿Querés prender la luz, por favor? Entonces, HB, hemoglobina, sí. Entonces, la hemoglobina tiene un átomo de hierro, ahí se une el oxígeno y se forma la oxihemoglobina. Es cuando el carrito toma el oxígeno. Como dijimos, lo libera rápido. Hay una parte de ese oxígeno, poco, que viaja disuelto en plasma, que es el otro componente que transporta gases, ¿sí? Poca cantidad va en el plasma, el resto lo transporta, como sabemos, el eritrocito.
Analizamos eso entonces, va a ser importante en que le llegue, para que a la célula le llegue, además de que ventile bien, además que la velocidad o el volumen de sangre que llegue al alvéolo sea la correcta, que la sangre tenga ¿qué? Hemoglobina. Un valor normal de eritrocitos y que esos eritrocitos tengan un valor normal de hemoglobina y que además la hemoglobina tenga hierro. Agregamos 3 cosas que necesito para que la célula, 3 cosas más, para que la célula reciba oxígeno. ¿Por qué? Porque el transporte de gases también puede ser inadecuado. ¿Cuándo sucede esto? Ejemplo, la anemia. En la anemia, ¿el paciente ventila mal? No. No ventila mal, pero está cansado. ¿Pero por qué está cansado? Porque no tengo buen transporte. No le transporta bien. Entonces, en definitiva, la célula recibe poco oxígeno. Poco le importa a la célula porque no recibe. Si la célula no recibe, no tiene cómo trabajar de manera apropiada, porque no puede fabricar la energía necesaria para los procesos. O sea que algo tan simple que es que la mitocondria tenga oxígeno para oxidar glucosa, miren todo el trabajo que nos está dando. ¿Sí? Porque todavía no tocamos a la glucosa y el aparato digestivo que viene después. Estoy tratando de llevarle oxígeno a la célula, ¿entienden? Entonces, por eso el anémico está cansado, por eso el anémico se duerme. ¿Por qué? Porque está mal oxigenado. Ahora, no está mal oxigenado ni por el aparato respiratorio ni por el aparato circulatorio, sino porque tiene o pocos glóbulos rojos, o los glóbulos rojos tienen poca hemoglobina, o esa hemoglobina no se cargó bien de hierro. La anemia ferropénica es la causa más común, o sea, tengo todo esto, pero con poco hierro no puedo fijar bien el oxígeno, porque es el lugar donde se sube al carrito, ¿sí? Entonces no tengo dónde depositarlo. ¿Qué pasa con el transporte de dióxido de carbono? En el dióxido de carbono el eritrocito también juega un rol, pero no tan importante como ahí. También es la hemoglobina la que lo carga, pero en otro grupo químico, por eso decíamos que el camioncito tiene un lugar para uno y otro lugar para otro, ¿sí? Es un grupo amino. Esto que puse acá es un grupo químico que se llama amino. Y ahí se une el dióxido de carbono y se forma entonces lo que denominamos la carboxi o carbamino en algunos, carboxihemoglobina, no importa. Pero este no es el porcentaje más importante. La mayor parte del dióxido de carbono viaja en forma de un compuesto químico que es el bicarbonato. ¿Bicarbonato de sodio o bicarbonato? Bicarbonato. Puede combinarse con sodio y formar bicarbonato de sodio. De hecho, poco tiempo está como bicarbonato solo. Enseguida se combina con el sodio para poder volver a ser ácido carbónico. Bicarbonato, entonces, el bicarbonato está en el plasma y hay una mínima proporción que viaja también disuelto en el plasma. Pero el mayor porcentaje del dióxido de carbono hace una reacción química. Primero se combina y forma ácido carbónico y después bicarbonato. El dióxido de carbono, la gran mayoría, va a viajar entonces en el plasma como bicarbonato. Si yo acumulo dióxido de carbono, la sangre empieza a acumular ácidos. Por eso hay que eliminarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad para formar bicarbonato, que es una sal, en general con sodio. Y después el resto se queda como ácido carbónico y eso baja el pH de la sangre. O sea que, por eso, si alguno ya leyó, empezó a leer las funciones del aparato respiratorio, además de la respiración, dice que interviene en el control del pH de la sangre. Para que no haya acidosis, o sea, para que no descienda el pH, necesito que la concentración de dióxido de carbono que vimos se mantenga, la presión de dióxido de carbono estable, dentro de valores normales. Cuando empiezo a acumular dióxido de carbono, eso va a alterar el pH sanguíneo. Por eso lo tengo que eliminar. Todos dijimos que los desechos son tóxicos, por eso los elimino. ¿De acuerdo?
¿Preguntas? Todo. Todos estudiamos. Falta un montón de explicaciones. No es tan. Yo no dije que es fácil, pero con una silla y estudiar. Ahí voy a entender más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me sale. Sí, pero mira, yo sé la misma hace muy bien que le va a dar. ¿Quién pregunta? Sí. El pH depende de la concentración que hay en la sangre o en otro lugar, en otro medio, de sustancias que se comportan como un ácido y sustancias que son alcalinas, es decir, que se comportan como una base en las reacciones químicas. Entonces, vos tenés un pH que va a ir de 0 a 14, ¿sí? Cuando vos decís que 7 es lo que llamamos un pH neutro, no está ni ácido ni alcalino. Cuando está menor de 7, decís que está en acidosis. Y cuando está más de 7, está en alcalosis. En realidad, el pH sanguíneo no es neutro del todo, es 7.4. Este es el pH de la sangre. Entonces, si vos hablás de la sangre, la acidosis va a ser menos de este pH y la alcalosis es cuando tiene más de este pH. Ninguna de las cosas es buena para la célula. Lo que es bueno es que la sangre tenga este pH. Tengo poquita variación de rango de pH para que la célula no sufra. Entonces, si acumulo ácidos, me voy para acá. Si acumulo bases, me voy para allá. Ninguna de las dos cosas tengo que hacer. Me tengo que mantener estable. Entonces, el pulmón no es el protagonista en el control del pH, pero ayuda manteniendo normal la concentración de dióxido de carbono. Toda acumulación de dióxido de carbono va a producir acidosis. Eso va a producir acidosis, ¿sí? Entonces, el pulmón tiene herramientas para eliminar más dióxido de carbono. ¿Cuál será? Exhalación. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? ¿Respirar más ligero o más despacio? Más rápido. Más rápido. Cuando esto ocurre, el paciente hiperventila. Y de esa manera va a tratar de compensar, ¿sí? Acuérdense que la respiración no es solo incorporar oxígeno, sino también eliminar dióxido de carbono. Entonces, si yo quiero incorporar más oxígeno, hiperventilo. Pero si quiero desechar o eliminar más dióxido de carbono, también hiperventilo. ¿Se entiende eso? Las dos cosas. Y después vamos a ver que la acumulación de dióxido de carbono es el mejor estímulo para la hiperventilación. Ya lo vamos a explicar. Dos preguntas. Sí. Respiración, cuando en el libro decía respiración forzada, ¿se refiere a respiración profunda? No, inspiración profunda, no respirador. Esa es mecánica. Porque en algunas partes O artificial. mandando valores dice respiración forzada. Forzada es cuando yo tengo un esfuerzo, tengo que realizar un esfuerzo para respirar. ¿Por qué puede ser que haga un esfuerzo? Claro, en las obstrucciones yo tengo que hacer un esfuerzo. Si tienen algún tumor, algo. No. Y cuando hago ejercicio. También. No, pero... Sí, forzada. No, se refiere a uno de los cálculos de volúmenes, que dice que se calcula con una respiración forzada. ¿Qué tengo que esperar que se...? A ver, el control de la respiración, si bien vos cuando respirás, vamos a ver que hay un centro que controla la frecuencia, profundidad y ritmo, ¿sí? Vos voluntariamente podés controlar eso, ¿o no? Sí. Bien. Cuando vos haces el estudio, la espirometría, sencillamente le decís al paciente que respire más profundo. De la misma manera, eso es una inspiración forzada. ¿Entendés? Sí. De la misma manera que cuando vos
querés verificar el volumen de manera de reposo, vos le decís respire normal. Ahora, cuando vos auscultás, empezás auscultando con respiración normal y después decís respire profundo. Y escuchás otra cosa. Leyendo, en las fosas nasales se detienen partículas, se humidifica el aire y todo eso. ¿Qué pasa cuando respiramos por la boca? Eso no ocurre. El aire es más frío, se irrita la garganta. Uno pasa que de repente hay gente que se acostumbra a respirar por la boca, por las noches respira sí, por la boca, que o está agitado y respira por la boca. Muchas veces es por una obstrucción alta, como las adenoides en los chicos. Una vez que tiene el hábito de respirar, hay que reeducar. Para eso está el fonoaudiólogo, que hace reeducación. Por eso puede ser que uno siga estando enfermo y todo eso por la cantidad de partículas que ingresan, que el aire no esté humidificado. Está mal humidificado y mal calentado. Filtrar después sigue filtrando más abajo. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a tener un hasta cierta parte no se forma parte del moco. Se te queda seco. No, que no sé qué puede ser esa. No se me ocurre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sí. Volúmenes y capacidades pulmonares, todavía no llegamos. Me dijeron antes que lo habíamos visto, ¿o no? Sí, pero faltaban poner números. No con los números. Los números los pueden leer, chicos. Están ahí. Y lo importante es el concepto. Tienen ahí el esquema, ¿sí? Lo que estaría bueno que puedan recordar. Yo seguí más adelante porque pensé que eso ya lo dijeron que lo habíamos visto. Pero ¿cómo se calcula el volumen de que eso lo entra? calcula la computadora. El volumen que no, pero ¿y antiguamente que sin computadora no se puede? Antiguamente, viste el video, que yo mandé un video viejo, hay un émbolo que aprieta y lo calculan a través de la presión. Claro, Soplando la bolita. En la cátedra de fisiología, cuando yo había estudié, uno grandote aquí. claro, un coso transparente, estaba en la cátedra, que usé yo, sí, estaba como medio como un museo, pero te lo muestra. Claro, de acuerdo al nivel que vos podías, cuando vos soplás, haces una presión y eso baja, y estaba tabulado cuál era el volumen de acuerdo a lo que vos podías presionar y elevar. Y así estaba, así se calculaba, mecánicamente. Esa es la espirometría, ahora, soplar y hasta donde sube la bolita es el volumen que uno suelta. Traten de recordar, ¿se acuerdan que la espirometría es lo que se hace para dosar volúmenes y capacidades pulmonares? El volumen corriente, que dijimos que era el volumen de aire que yo ventilo en reposo, que dice ahí de 500 a 600 mililitros, ¿sí? Si quieren leer los valores, 500 a 600 mililitros es un volumen corriente. Recuerden que los valores que vemos son todos en adultos sanos, aproximadamente de 70 kilogramos y en reposo. Ese es el estándar. Después están todas las variaciones. El volumen minuto es el volumen de aire que uno puede calcular a partir del volumen corriente. Es decir, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, desde luego me va a dar el volumen minuto, es decir, el volumen de aire total que ventilo en un minuto. ¿Estamos? Lo que me interesa más que eso, que igual para que tengan una noción, ahí está calculado, dice 6 litros, es que tengan una noción de cuál es la capacidad vital. Recuerden que la capacidad vital que tienen ahí abajo se calcula sumando el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Porque esa dijimos que es de 4,8 a 3,2 litros, esa es la capacidad pulmonar del paciente. O sea, con eso yo sé cuánto el paciente puede ventilar aún con su máximo esfuerzo. Cuando aún con su máximo esfuerzo el volumen de ventilación no sea adecuado para oxigenar bien la sangre, yo voy a tener que suplementar oxígeno. Obviamente que yo suplemento oxígeno sin necesidad de hacer
tiene el oxígeno pegado al hierro, eso quiero decir. ¿Por qué? Es porcentaje de saturación. Yo tengo una cantidad X de hemoglobina, ¿cuánta está saturada, ¿sí?, con oxígeno? Obviamente que, de acuerdo a la cantidad que yo tengo, hay una cantidad de oxígeno que puedo transportar. ¿Estamos? Pero, de toda la hemoglobina que yo tenga, ¿cuánta está cargada y cuánta no? La que me importa es cuánta está cargada. Entonces, en un adulto normal, del 98 al 100% de la hemoglobina tiene que haberse cargado de oxígeno. Eso a mí me asume, o yo puedo asumir, que hay una buena reacción, ventilación-perfusión, y hay una buena oxigenación de la sangre. Y asumo que como voy a tener una buena presión de oxígeno en la sangre oxigenada, las células están recibiendo buena cantidad de oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí? Para que la célula no recibiera el oxígeno en ese caso, tengo que tener alguna patología en un lugar, una obstrucción de una arteria, pero eso ya es otro tema. ¿Una úlcera puede ser? ¿Que produzca qué? Que disminuya el valor cuando se... El valor de oxigenación. Sí. No, la úlcera, si es hemorrágico, puede ser por falta de volumen. ¿Sí? Pero eso, a veces las cosas, uno desencadena otra cosa, ¿entendés? Sí. O sea, cuando vos tenés un paciente que sangra crónicamente, muchas veces es la vía digestiva, que puede tener sangre oculta, o por ejemplo es una paciente con hipermenorrea, es decir, que tiene menstruaciones muy abundantes y está anémica, de manera indirecta va a estar mal oxigenada. Pero es como que una cosa te desencadena la otra y la otra te desencadena eso. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Yo tengo que dar un último tema que es conveniente que tengan bien integrado todo el resto, que es cómo regulamos la respiración. La regulación de la respiración, que es la última hoja que ustedes tienen, no me da el tiempo ahora, por eso la voy a empezar toda completa. La semana que viene, porque el viernes no tenemos clase. ¿Cuándo? Se ¿Este? refiere... Sí, es el 11 de viernes. Dígame, tengo que ir a la manzana afuera. Entonces, Acá tenés como la manzana. vamos a tener después en el examen el conjunto respiración y circulación para evaluar, la regulación de la respiración es muy parecida a la regulación de la circulación. Cuando vimos regulación de la frecuencia cardíaca, lo que vamos a ver ahora es lo mismo. O sea que el que no se acuerda o no entendió bien cómo se regulaba la frecuencia cardíaca, esto le va a servir como repaso o para poder entender bien, porque la respiración y la frecuencia cardíaca se regulan de la misma manera. Los centros